Hola zaragocistas, hoy vengo a hablar de la propuesta alternativa que han presentado Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao, que son los tres clubes que se opusieron en su día al acuerdo CVC, la Liga, y que como creo que correspondía, pues han presentado una alternativa que al menos pues es estudiar y a valorar. Creo que es una propuesta que si realmente son esos los números y las condiciones, pues mejora notablemente lo que ofrecía CVC, porque es la misma cantidad de dinero, 1.994 millones de euros, que se pagarían inmediatamente, no se pagarían en 4 años, a 25 años y con un interés del 2,5-3% frente al 11% de CVC. Además que futuras plusvalías o aumentos en los derechos de televisión no se verían afectados e impediría también que un ente ajeno pues controlara lo que es una porción de la liga. Javier Tebas pues ha reaccionado de una manera furibunda, como no podía ser de otra manera. Es una persona que, recordamos, está imputada por apropiación indebida y estafa en el Fuenlabrada, donde tiene un familiar, como ya comentamos con el asunto del lío del playoff de hace 2 temporadas. Y también es un hipócrita que criticaba el sueldo del señor Astiazarán, anterior presidente de la liga, de unos 350.000 euros, y en este periodo de tiempo él lo ha multiplicado por 10. Cobra actualmente 3,5 millones de euros, mientras está pidiendo a los clubs, a los que sangra, que tomen medidas de contención económica. Con el asunto de este proyecto, que llaman proyecto sostenible, pues bueno, al final parece, según las cuentas, que sería pues un ahorro de 12.200 millones de euros, contando todo, la duración, el tipo de interés y demás. Sería 900 millones frente a los 13.100 de CVC, que como también comentamos, es un acuerdo que rechazaron en Italia, en Alemania y en Francia. Es decir, que viene aquí rebotado y el señor Tebas pues lo cogió y acogió encantado a una gente, a un fondo de capital de riesgo, que además ha tenido la desfachatez de decir que a los 8 o 10 años pues dejarán este proyecto. Es decir, pues lo que hacen estas compañías, pues vender los activos y sacar el máximo beneficio. También me gustaría comentar que todas estas cosas pues son más áridas, pero me parecen más significativas que comentar los últimos partidos del Zaragoza, porque a fin de cuentas esto es lo que va a depender en gran medida la competitividad y el futuro del equipo en los próximos años para poder jugar y para poder competir. Porque mientras nos siguen sangrando los clubs que más generamos en segunda división, frente a equipos que los papanatas, pues qué bien, en una ciudad tan pequeña que tiene, bueno, si les metirán muchos más millones de los que generan, pues cualquier equipo pues haría bien las cosas a poca cabeza que emplearan. Y este acuerdo de CVC también me gustaría pues que si se aprobara, que yo creo que no va a ser, el otro acuerdo con JP Morgan, pues se revisará el baremo para repartir el dinero, porque a fin de cuentas a Rivas le daban 33 millones de euros y al Zaragoza 11, es decir, un equipo que genera frente a uno que no genera, pero le dan más. Y al final esto es muy sencillo, para que a uno le den más, a otro le tienen que dar menos. Y estamos viendo cómo en la segunda división pues pasa esto con estos equipos que le dan lustre a la categoría frente a estos otros que están en primera o vienen de primera y están ahí pues con unos ingresos inflados, porque tampoco se entiende que los equipos que más notaron
la crisis de la pandemia porque tenían más aficionados y vieron obviamente más reducidos sus ingresos por la asistencia a los estadios, no se tuviera en cuenta para repartir ese dinero que se supone que era por los efectos de la pandemia. Gente que lleva mucha menos gente que tú al estadio y encima cobra mucho más dinero de televisión, luego aquí aún le dan mucho más dinero como si hubiera sido más afectado que tú, pero al final con esta directiva que tenemos también en el Zaragoza, pues amagan pero no disparan, no dan. Pues que dicen, se quejan un poquillo, pero es que el playoff, vamos, nunca más se supo de aquella demanda que iban a poner. También dijo el señor La Perla que el señor Tebas había tenido con él una conversación muy desagradable y que por ahora no iba a revelar lo que le dijo. No sé si va a ser como los secretos de Estado, que estemos 50 años sin conocer el contenido de esa conversación, porque si realmente hubo, no sé lo que le diría, si fueron simplemente malas formas o le dijo algo de que implicaba al club, porque yo no entiendo cómo el Real Zaragoza pudo votar a favor de ese acuerdo con CVC que le perjudicaba por el reparto que se hacía. Ya no vamos a entrar a los 50 años, a 11% y demás, y que votara a favor, salvo que Tebas le tenga agarrado al club de los cataplines de alguna manera, pues con el acuerdo para la deuda o con algún otro tipo de cosa, pero en el caso del Zaragoza se puede entender por la deuda acuciante que tiene, pero no tanto otros equipos que no tienen esa deuda, que tienen también masa social, como el Zaragoza, que están en segunda y que han votado también a favor. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que Tebas lo tiene en este caso con todos esos brazos de madera y con sus maneras de convencer, pues sacará la votación adelante. Venga, bueno.